todos. Buenos días. Buenos días. Primero que nada, ¿qué es ciencia? Ciencia es el conjunto de conocimientos aceptados, verificados y comprobados que generan teoría. ¿Y qué es una ciencia social? Una ciencia social es obtener conocimiento de la sociedad mediante un método. ¿Qué clase de investigaciones ha hecho usted? Las investigaciones que yo he realizado corresponden al ámbito de la literatura, pero con un enfoque sociológico, es decir, con un método que permita cuantificar datos de una disciplina tan subjetiva como lo es la literatura. Este ámbito se llama estudios culturales y tratamos de aplicar una serie de pasos metodológicos para obtener un nuevo conocimiento a partir de la creación de una obra literaria, en mi caso la dramaturgia. De las investigaciones que he hecho, en su favorita, ¿cuál fue la problemática que lo motivó a realizar esa investigación? La problemática que yo identifiqué en una de mis investigaciones que llevé al nivel de tesis de investigación fue la identificación de una forma diferente de escribir literatura en el norte de México en relación al centro de México. Entonces identifiqué una serie de características muy particulares y traté de juntar esas características en una temática que se llamaba literatura o dramaturgia de la frontera norte de México, en donde enumeramos las características que la hacían diferente del centro y los autores que escribían ese tipo de temáticas desde el norte, de la frontera norte de México. En este caso, ¿cuál fue su hipótesis antes de introducirse completamente al tema? Mi hipótesis fue que en todo texto literario hay un texto social implícito, porque el autor se vale de lo que está sucediendo y utiliza los acontecimientos sociales como materia prima para la creación de un producto literario. Si llevó un método experimental, ¿qué clase de método utilizó? No fue experimental, no se acercaba tanto al positivismo científico como tal. Más bien fue una metodología cualitativa que implicaba un análisis del discurso con ciertos conceptos o postulados teóricos, como lo fue la deconstrucción del discurso y algunos conceptos de otras áreas de los estudios culturales, así como la hermenéutica. Entonces, en realidad lo que se hizo fue un análisis del discurso estructuralista. En esta investigación en particular, ¿qué papel jugó el contexto? Muy importante, muchísimo. Como la hipótesis era que las situaciones sociales sirven como materia prima para el creador a la hora de escribir un texto de ficción o literario, el contexto fronterizo influye mucho para la forma de escribir del escritor de la frontera, en la generación de sus personajes, el tratamiento que les da y el lenguaje con el que hablan sus personajes. Es decir, se parecen mucho a la realidad fronteriza, al contexto fronterizo. Entonces, en mi investigación, el contexto tiene una participación muy importante. ¿Tuvo alguna problemática a la hora de realizar su investigación? Sí, como en toda investigación, pues siempre surgen algunos inconvenientes más que problemáticas. Uno de ellos puede ser la planeación del tiempo para
para llevar a cabo todos los pasos que requieren la investigación. Muchas veces piensas que lo vas a hacer en 6 meses y resulta que te llevas hasta un año. Entonces hay que ajustar varias veces los tiempos. Otra que también hay que ajustar muchas veces la hipótesis o la pregunta de investigación. Más que nada fue de estructura, pero a la hora de aplicarlo pues no hubo mayor riesgo, mayor inconveniente. Okay. ¿Cuánto tiempo le tomó realizar esta investigación desde que se formuló en su cabeza hasta que vio el proyecto final? Muy interesante. Desde que yo tenía la idea de hacer ese tipo de investigación, pues llevó un promedio de mínimo unos 4 años, porque cabe destacar que fue para un proyecto de posgrado, de estudio de maestría. Entonces elaboras el proyecto desde que inicias con el programa de posgrado, y cuando concluyes el programa, los créditos, tienes otro tiempo para seguir investigando. Entonces yo lo terminé en 4 años esta investigación. ¿A qué tipo de documentación recurrió? Documentos, pues libros, documentos electrónicos, entrevistas, encuestas, pero básicamente fue investigación documental, porque tenía que sustentarlo con un marco teórico. Entonces me llevó más tiempo leer, recopilar datos documentales. Cuando termina su investigación, ¿qué clase de sentimiento tiene al respecto? El haberlo logrado es como si un objetivo más cumplido, pasas a otra cosa, pones palomita al pendiente que tenías, entonces ya pasas a otra cosa. Entonces es un sentimiento de satisfacción, de logro, de que puedes, y sobre todo que te deja una sensación de que puedes continuar y pasar a otra cosa, es decir, de crecimiento. ¿Le ayudan en su investigación? Si me ayudan. ¿Tuvo ayuda externa o algo así? Tuve muchísima ayuda. Uno solo no puede llevar a cabo un proyecto de investigación dependiendo de la complejidad. Yo tuve mucho apoyo principalmente de mi director de tesis, el doctor Fernando Vizcarra. Él me ayudó a orientar el enfoque teórico metodológico. El 50% de mi trabajo de investigación es de él. Otra del autor de las obras que yo analicé, el doctor Hugo Salcedo, también me apoyó mucho. Mi familia y mis amigos, ya como parte del equipo. También la colaboración de personas que estaban dispuestas a ofrecerme su tiempo para alguna entrevista, para alguna encuesta. Pero en sí el trabajo duro pues fue mi director de tesis y yo. ¿Cuántas veces revisa su investigación antes de saber que ya está completa? Hubo muchísima. Para empezar una investigación siempre va a continuar. Así llegues a la parte final, pero siempre está abierta para nuevas posibilidades, nuevas interpretaciones. En este caso yo la revisé siempre, muchísimas veces antes de entregarla. Pensaba que ya estaba terminado ya el producto final, y no, había más ajustes, nuevas revisiones, hasta que ya sientes que lograste el objetivo o que comprobaste la hipótesis, pero siempre va a estar una investigación susceptible de otras interpretaciones, porque van a venir otras personas y la pueden retomar y decir cosas nuevas de la investigación. O sea, la investigación siempre va a estar abierta. Al final, ¿a qué conclusiones llegó? ¿Su hipótesis se comprobó o fue refutada? Tuve que defender mi trabajo de investigación ante un jurado de personas especializadas en el área de los estudios culturales y las ciencias sociales. Pues no fue una hipótesis científica, pero sí hubo una respuesta a una pregunta de investigación que planteamos desde el principio, de que el texto social sirve como materia prima para la construcción de una obra literaria. En el caso lo demostramos, más que comprobarlo, lo demostramos en el caso de las obras que analizamos.
que eran exclusivamente del género dramático, de la dramaturgia norteña. Entonces ahí sí, con documentos periodísticos, con entrevistas y con observación, pues sí demostramos que correspondían en este caso estas obras a una realidad social del país y del contexto en el momento en el que apareció la obra publicada. ¿Cómo presenta su investigación? En formato de tesis, ante un jurado, la imprimes, la entregas, se revisa, entonces a partir del documento que entregas te hacen preguntas y expones un PowerPoint donde pones la información sintetizada de todo lo que consta, como los pasos que seguiste y los resultados a los que llegaste. De esa manera yo presenté la investigación. ¿Qué organización le da el aval a su investigación? Como la Palomita. ¿Qué lo avala? Ajá. No sé, cuando ya está terminada. Ajá. Bueno, cuando cumples con un rigor de estructura, de método, de extensión, de sustento teórico, y después de un proceso de muchas revisiones, pues ya el director de tesis, en este caso, pues es el que te dice, ya estás listo para defenderla. Cuando termina su investigación, ¿da el tema por cerrado o sigue en constante contacto con él? No se queda por cerrado. Siempre hay, como te decía antes, siempre hay nuevas descubrimientos o nuevas aportaciones de la ciencia para seguirlas aplicando a tu investigación. Esta investigación no está cerrada, en este caso porque se sigue produciendo dramaturgia del norte, entonces el modelo que yo apliqué en estas obras lo puedo y lo pienso seguir aplicando en otras obras literarias que se producen en la frontera norte de México. En este caso la investigación de estos análisis sí está cerrada. El análisis literario, el análisis del discurso de estas dos obras se cerró en el momento en que demostraste la hipótesis, pero está abierta, como te digo, a otras interpretaciones de las mismas obras, a lo mejor con otros conceptos, y sobre todo que siempre hay nuevos descubrimientos, porque la ciencia sigue avanzando, y sobre todo la ciencia social, porque los contextos cambian. Entonces retomas el texto y lo vuelves a analizar desde otra perspectiva, porque la sociedad ya cambió, ya evolucionó. Entonces vas a obtener resultados diferentes. Bueno, por último, ¿qué opina de las investigaciones de las ciencias sociales? ¿Qué opino? Bueno, han sido investigaciones, en lo que a mí me ha tocado, han sido investigaciones muy enfocadas, dirigidas al contexto en el que se producen, en el que se inscriben. Han servido para buscar y proponer soluciones a problemáticas sociales como la migración, como género, como la definición de las fronteras, de las identidades. Entonces, en ese sentido, la investigación en el contexto fronterizo es muy importante para el estudio de las sociedades. Muchas gracias. Gracias. ¿Ya? Perdón. Una. Espérate. ¿En qué nos quedamos? En la problemática. Ok, ahora sí, una. Tengo que quitar todo porque si no Ah, va a ser sí, diferente. La edición. Tiene que ser igualito porque si no, sí, te van a quedar como 9. ¿Tienes otra pregunta?